Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte de un problema muy grave y del que se habla muy poco, de cómo están patentando nuestras semillas y nos están robando nuestro patrimonio cultural cultivado. A través de las semillas podemos leer la historia de nuestro paso por la Tierra como especie, como humanidad. Uno de los momentos más importantes de nuestra historia fue justamente cuando nos dimos cuenta de que podíamos guardar semillas y sembrarlas para obtener alimento. Y te hablo de algo que pasó hace muchísimos años, de cómo descubrimos la agricultura, prácticamente del Neolítico. Aquello que sembramos es aquello que comemos. Y por eso hay un montón de variedades de plantas diferentes ligadas íntimamente a cada región. Podemos decir que las semillas son una expresión local de un patrimonio universal. Estas semillas que se han cultivado generación tras generación en un mismo territorio, adaptándose pues tanto a las condiciones climatológicas del lugar, a las condiciones del suelo y a los gustos de la gente que las cultiva, se las conoce como variedades tradicionales. Muy a menudo presentan cierta variabilidad genética y esto es en sí un grandísimo valor. Mira, te explico. Por ejemplo, aquí en Cataluña se cultivan mucho los tomacons, que son un tipo de tomate que se utiliza para hacer el famoso pa amb tomàquet. Hay muchísima gente que ha ido guardando sus propias semillas durante generaciones y los tomacons que se cultivan en esta zona no tienen nada que ver, o se parecen muy poco a los que se cultivan unos kilómetros más allá. Los hay que son de un rojo más intenso, los hay que son más rosados, los hay que se quedan con los hombros amarillos, los hay que no, pero todos ellos presentan la característica en común de que sirven como tomacons, tienen la piel gruesa y se conservan durante el invierno. Suelen tener poco gel para que no moje mucho el pan y mucha carne, es una carne muy tierna, poco ácida y muy dulce y en definitiva su mejor uso es para hacer pa amb tomàquet. Se han ido seleccionando para ese uso en concreto. Con esto lo que te quiero decir es que no importa si son más grandes o más pequeños, si son rosas, rojos, amarillos, lo importante es que sirvan a su uso. Esa es la característica que los hace tomacons y lo que les ha hecho a esta variedad tradicional perpetuarse a lo largo de estos años en esta zona. Era una práctica muy común que si alguien tenía un tomacó o alguna otra variedad que a mí me interesara, pues intercambiaba semillas con él y así la variabilidad genética de mi cultivo y de las semillas que yo como agricultora voy conservando, pues van teniendo cierta variabilidad genética, que también es un valor en sí mismo. De hecho, lo que hoy nos trae muy de cabeza, que es la pureza varietal, el hecho de que mi tomate sea el auténtico tomate, es algo, ese concepto, relativamente reciente. Hace 50 años nadie se preocupaba por eso. La gente se preocupaba de que sus tomates fueran buenos, de que no enfermaran, de que se aguantaran los tomacons durante el invierno el máximo tiempo posible, pero a nadie le preocupaba si era el tomacón auténtico o no. Y esta riqueza genética ha sido lo que ha permitido a estas variedades mantenerse a lo largo del tiempo. Pero volviendo al tema de los intercambios. Que los agricultores puedan intercambiar semillas entre ellos es un derecho protegido por la ley y antiguamente era algo que se hacía pues, de manera muy habitual y muy fácil, pero hoy en día los agricultores cada vez intercambian menos semillas entre ellos y te explico por qué. A mediados del siglo XVIII empezaron a surgir lo que se llamaron casas de semillas. Eran empresas que se especializaban en reproducir semillas, de manera que los agricultores ya no tenían que guardar parte de su cosecha para reproducirla al año siguiente, sino que podían venderla enteramente y comprar las semillas a estas casas de semillas. La primera que se conoce nació en Francia en 1743, fue la todavía hoy presente en el mercado Vilmorin. Luego aquí en España en 1802 tuvimos a Batlle, en 1888 Fitó. Estas empresas de semillas seguramente te suenen porque hoy en día siguen vendiendo semillas. Al principio eran empresas de carácter familiar que cumplían bastante bien su cometido de reproducir la semilla. Incluso ofrecían cierta mejora varietal siempre hecha a partir de cruces dirigidos. Sucede que en la década de los 50 empezaron a aparecer los primeros híbridos. Y aquí me gustaría hacer un parón en el camino para diferenciar claramente lo que es un híbrido y lo que es un transgénico. Hay mucha gente que cuando se habla de híbridos piensa que ha habido cierta manipulación genética.
Y esto no es bien así. Un híbrido no es más que la primera generación de un cruce. Un híbrido no es más que un cruce entre dos variedades de la misma especie, que podría pasar que se cruzaran. Es algo que sucede en la naturaleza. La única pega, si quieres, que esto podría presentar es que la descendencia de los híbridos es heterogénea y a menudo puede pasar que presenten caracteres que no son interesantes. La consecuencia directa de esta heterogeneidad en la descendencia es que los agricultores no pueden guardar sus propias semillas cuando lo que han sembrado son híbridos, y esto los hace dependientes de las casas de semillas. ¿Por qué puede ser interesante un híbrido entonces? Pues hay unas pocas especies que sí que se benefician de lo que se conoce como vigor híbrido, es decir, que cuando hay un híbrido, pues la especie presenta ciertas características. No quiero enrollarme mucho con esto. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el maíz. Te dejo por aquí un vídeo donde Alan lo explica perfectamente. El hecho de que algunas plantas como el maíz se beneficien de una mayor producción por el hecho de tener vigor híbrido no implica que otras plantas, como por ejemplo los tomates, también lo hagan. Y precisamente esta moto nos la han vendido muy bien, diciéndonos que los tomates híbridos van a producir más que una variedad tradicional. Y esto es totalmente falso. Pero volviendo a los híbridos versus transgénicos, un híbrido no es un transgénico. Un transgénico es aquella planta o organismo que se ha obtenido a través de la ingeniería genética. Aunque un híbrido implique cierta manipulación de la genética de una planta, no es un transgénico. Un transgénico es una planta, un organismo obtenido a través de la ingeniería genética. Concretamente se llama transgénico aquel organismo al cual se le ha introducido un gen de una especie diferente. El caso quizá más famoso y más fácil de explicar es el del maíz BT. Se llama BT porque se le ha introducido un gen del Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y este gen hace que este maíz sea resistente al ataque de los lepidópteros. Pero volviendo a la década de los 50-60, cuando hubo esta pequeña revolución con la aparición de los primeros híbridos, las autoridades se vieron en la necesidad de regular el mercado de las semillas, sobre todo para asegurar que éstas fueran de calidad y que estuvieran libres de virus. Cada país tiene su regulación al respecto, pero aquí, por ejemplo, en Europa está todo unificado en el catálogo de variedades hortícolas y frutícolas de la Unión Europea. Cualquier persona que quiera trabajar con semillas, ya sea un viverista, un agricultor o quien sea, debe de asegurarse de que la variedad con la que está trabajando está inscrita en este catálogo. En principio todo suena muy bien, pero existe una pequeña pega y te comento. Para poder inscribir una variedad en este catálogo tiene que tener 3 características. La primera de ellas es la homogeneidad. Todos los individuos de esa variedad deben de ser iguales, no pueden presentar disfunción de caracteres, aquello que te explicaba con los tumacons, por ejemplo. La segunda es la estabilidad, es decir, que estos mismos caracteres se presenten generación tras generación sin variabilidad ninguna. Supongo que ya vas viendo por dónde van los tiros, pero es que la última característica ya es lo más. Para poder inscribir una variedad en este catálogo tiene que ser nueva, totalmente diferente a lo que había antes. Y claro, lo que había antes eran las variedades tradicionales. Esta es la manera de dejarlas totalmente fuera. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que las semillas de variedades tradicionales no pueden regalarse, no pueden intercambiarse y en definitiva no pueden ser comercializadas. Existen diferentes modalidades para poder inscribir una semilla en el registro. No quiero enredarme mucho con esto, te dejo por aquí un cuadro resumen por si quieres ver los detalles. Básicamente, la mayoría de variedades están inscritas en el registro como variedad protegida. Cuando el obtentor, que es la persona que registra la variedad, persona o empresa, que registra la variedad en el catálogo, lo hace de esta manera, paga una cuota por la entrada y luego cada año va a recibir una cuota dependiendo, mayor o menor, dependiendo de cómo se haya usado. Cualquiera que quiera usar su semilla tiene que pagar por ella y este pago que se hace va directamente al obtentor, va a cobrar cada año por la gente que use su semilla. Cuando tú compras un tomate a la empresa Bayer, esta no solo va a recibir un dinero que le pone, sino que además va a recibir un dinero extra del catálogo de variedades conforme
A esa semilla le pertenece, los derechos intelectuales de esa semilla le pertenecen. Aunque últimamente la cosa ha ido un paso más allá. Los derechos intelectuales de propiedad sobre las variedades y sobre las semillas han dado en los últimos años un vuelco terrible. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que se puede patentar cualquier forma de vida bajo el sol que haya sido tocada por el hombre. Y te lo he citado literalmente. Las implicaciones éticas, filosóficas, económicas, judiciales de poder patentar una forma de vida son inmensas y desde luego no voy a entrar en ellas. Lo que sí voy a explicarte, y esto es muy grave, es que los derechos intelectuales en forma de patente van mucho más allá que los derechos en forma de obtentor. Y es que como persona que patenta una forma de vida, tengo derecho a decidir quién la usa y cómo la usa. Hace unos años hicimos un vídeo donde explicábamos un montón de casos de las implicaciones que las patentes tienen. Te lo dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo al acabar este. Aquellas pequeñas casas de semillas que surgieron en los 50, hoy en día o bien han desaparecido o bien si sobreviven es porque han sido absorbidas por grandes multinacionales como Monsanto, Syngenta, DuPont. Una de estas pequeñas casas de semillas que ahora pertenecen a una gran multinacional es KWS, es alemana. La Oficina de Patentes Europeas le ha concedido una patente para un tipo de maíz. Concretamente ha patentado resistencia a virus, resistencia a hongos, resistencia a bacterias, incluso una mejor digestibilidad. La Ley Europea de Patentes prohíbe esto completamente en su artículo 53. Cualquier forma de vida que haya sido obtenida por medios tradicionales no puede ser patentada. Hasta ahora las patentes quedaban muy recogidas en el ámbito de los transgénicos. ¿Cómo lo hacen entonces estas empresas para violar sistemáticamente la Ley Europea de Patentes? En el escrito de solicitud de patentes deben de decir que utilizan una técnica génica que se llama CRISPR-Cas para obtener esa variedad, aunque no lo hagan, simplemente diciendo que esta variedad o esta característica o esta secuencia génica se puede obtener mediante esta técnica de ingeniería genética es suficiente para que la Oficina Europea de Patentes se la conceda. Antes te he explicado que un transgénico es cuando mediante ingeniería genética se introduce un gen de otra especie. La técnica CRISPR-Cas, que son las siglas en inglés de una serie de ítems bastante complicados, lo que quiere decir es que ahora no hace falta introducir un gen de otra especie, sino que podemos editar, cortar y pegar y hacer el gen a nuestra medida. Y no estoy hablando de hacer un gen nuevo, es simplemente que yo secuencio genes y si le introduzco una mutación que podría haberse dado al azar, pero yo la hago o digo que podría hacerla, esto ya se considera que es una invención. Y no es bien así, porque esto sucede continuamente en la naturaleza, digamos que es una mutación dirigida y patentar posibles mutaciones tiene un peligro brutal. Estamos hablando de que no solo puedes patentar algo que ya existe, sino algo que podría llegar a existir. Por ejemplo, en el caso que te estaba explicando del maíz que patentó KWS. Lo que hicieron fue fijarse en plantas que ya existen que presentaban resistencia a ciertos virus, por ejemplo. Secuenciaron su código genético y se dieron cuenta de que determinadas secuencias génicas codificaban para esa resistencia a virus. Una vez que ya tenían el mapa hecho de cómo es esa resistencia a virus, que se había obtenido mediante cruces, como siempre se había hecho de manera tradicional, lo que hicieron es decir, mediante la técnica CRISPR-Cas, yo puedo escribir esta secuencia génica de resistencia a virus a otro maíz. Ojo, que no quiere decir que lo hayan hecho. Su argumento es que mediante esta técnica podrían hacerlo. Y claro, esto es hacer un poco de trampas, porque si mediante esta técnica tuvieran que hacerlo desde el inicio, sin valerse de lo que ya había en la naturaleza, podrían tardar miles de años, estadísticamente hablando, a probar secuencias génicas hasta dar con aquella que presenta la resistencia a virus. Las patentes en un inicio estaban pensadas para proteger la propiedad intelectual de algo nuevo. Si yo me encuentro con un pigmento verde en estas hojas y decido patentarlo con la excusa de que con las técnicas que existen hoy en día yo podría ser capaz de sintetizarlo por mi cuenta en un laboratorio, seguramente no me vayan a dar esa patente, no tiene ningún sentido. Podría patentar, si quieres, un método nuevo para conseguir un pigmento, tal.
pero no puedo patentar el pigmento en sí que ya existe, no hay nada nuevo, debo de aportar una mejora. De hecho, esto que te estoy explicando es algo que ya recoge la Ley Europea de Patentes. No se puede patentar ninguna variedad de planta que sea obtenida por métodos tradicionales. Por eso argumentan lo de la CRISPR-Cas, porque hasta ahora sí que se estaban concediendo patentes a los organismos transgénicos y es la manera de argumentar de que estas características, secuencias génicas, nuevas variedades, que en realidad no son nuevas, son novedosas mediante ingeniería genética que no se ha producido, sino que se podría hacer. Así de grande es la trampa. Si no estás suficientemente alarmado ya, te diré que en 2016 la Oficina Oficial de Patentes Europea aún fue un paso más allá. Carlsberg, Heineken son dos grandes grupos cerveceros que también se han metido en el tema de las semillas y han patentado algunas características de la cebada. Pero la cuestión con esta patente es que no solo cubre las propias semillas, sino también lo que se hace con ellas, y esto es totalmente novedoso. Pongamos que yo tengo una pequeña cervecería en Suiza y decido hacer mi propia cerveza y le compro a un agricultor local. Y este agricultor local tiene la característica génica que tiene patentada Carlsberg o Heineken. Pues estas grandes empresas no solo podrían ir a buscarle las cosquillas a ese agricultor que ha cultivado cebada con una característica que ellos han patentado, sino que podrían venir a buscarme a mí y pedirme dinero por haber hecho cerveza con esa cebada. La tendencia actual a que estas grandes multinacionales como Bayer Monsanto, DuPont, Syngenta tengan cada vez más patentes sobre las semillas lleva a una terrible pérdida de biodiversidad cultivada. La consecuencia de ello es que estas pocas superempresas transnacionales van a decidir qué es lo que se cultiva en el mundo y cuál es la base de la alimentación de todos nosotros, con la terrible pérdida que esto supone. No me puedo imaginar las implicaciones que puede llegar a tener dejar la soberanía alimentaria prácticamente mundial en manos de unas pocas empresas mediante estas patentes. Y te preguntarás, ¿no hay nadie haciendo nada al respecto? ¿Por qué no se habla de ello? Pues hay una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se llama No Patents on Seed, que se dedican a recurrir cada una de estas patentes que van haciendo estas grandes multinacionales. ¿Qué sucede? Que es un proceso que tarda muchísimos años. Al final, la mayoría de recursos a patentes que presenta esta organización se acaban resolviendo a su favor, pero como es un proceso que tarda muchísimos años, lo que sucede es que presentan patentes mucho más a menudo de lo que No Patents on Seed es capaz de recurrir. Yo te animo a que profundices en toda esta información entrando en su página web, donde tienen un montón de artículos hablando de ello. Y por supuesto, de que en la medida que te sea posible colabores con ellos y los ayudes en esta importante labor. Y por supuesto, animarte a que si tienes un pequeño espacio, un jardín, pues que cultives variedades tradicionales o variedades no patentadas, porque hay algunas de nueva creación que también son muy interesantes. Si no sabes dónde encontrarlas, pues mira, por ejemplo, nosotros hemos creado el Club de la Semilla, donde cada mes enviamos a casa un mínimo de 5, aunque en realidad siempre son 7, variedades tradicionales, variedades de nueva creación, con el ánimo de ayudar a esta lucha. No solo ayudamos a multiplicar estas semillas para que no se pierdan, sino que animamos a nuestros socios a que intercambien semillas entre ellos para que otras que puedan tener o esas mismas cada vez lleguen a más gente. Y no quiero que pienses que te he explicado todo esto de las semillas para promocionar el Club de la Semilla. Nosotros lo hacemos, tiene un coste y básicamente sirve para cubrir gastos. Prácticamente no sacamos dinero de este club. Lo hacemos con el ánimo de que todas estas semillas no se pierdan. Digamos que es nuestra manera de contribuir a la lucha. Pero si el Club de la Semilla no te convence, no te encaja, existen muchos otros sitios donde puedes ir a buscar semillas tradicionales o no patentadas. Está Cocopelli en Francia, del que te hemos hablado en muchas ocasiones. También está Les Refardas, a Charculan, Entre Semillas. Hay un montón de redes de semillas donde puedes ir a buscar variedades tradicionales no patentadas. Espero que este vídeo te haya llegado, te hayas sentido identificado y que compartas esta información
con todo aquel con el que creas que se puede identificar con esta lucha. Cuanta más gente lo sepa, mejor. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo vídeo.